La fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, que pues es el nombre actual de esta enfermedad. Previamente en su concepción se le nombró la fiebre manchada de las montañas rocosas, pues porque el sitio de mayor incidencia era las montañas rocosas en Arizona, en Estados Unidos. Pues como vamos a ver, no es una enfermedad exclusivamente de Estados Unidos, sino que se reparte a lo largo del continente americano. Es una infección aguda y pues saber que es una infección potencialmente letal, lo cual pues nos atañe aquí el día de hoy, porque es una enfermedad grave, aguda y que en un periodo de tiempo muy breve puede llevar al paciente a la muerte si no es tratada de manera adecuada. Esta enfermedad se transmite por picadura de garrapatas. Entonces, el factor de riesgo principal será el estar en contacto con una garrapata infectada. No todas las garrapatas están infectadas, eso también hay que tenerlo en cuenta. Varía dependiendo de la región geográfica, pero puede ser tan bajo como 5% y puede ser tan alto como 30% de garrapatas infectadas por rickettsias en general, porque no solamente la Rickettsia rickettsii. Esta bacteria Rickettsia rickettsii, la cual vamos a hablar en esta sesión, es una bacteria que es intracelular obligada, por lo cual es difícil aislarla en métodos de cultivo. Sí se puede cultivar, pero solamente se hace para fines de investigación. Y tiene un tropismo especial sobre las células endoteliales, que es lo que favorece la lesión sistémica que puede llevar a la muerte, lo cual nos va a resultar en un cuadro clínico caracterizado por fiebre, exantema y compromiso multiorgánico. Y aquí está pues una imagen de una de las garrapatas que puede transmitir la enfermedad. Como les decía, la enfermedad por Rickettsia rickettsii se conoce como fiebre manchada por Rickettsia rickettsii. Existen otras rickettsiosis. La Rickettsia rickettsii entra dentro del grupo de las fiebres manchadas, dentro de las cuales hay algunas otras rickettsias. Pero hay otras rickettsiosis que también pueden producir enfermedades, como por ejemplo la erliquiosis o la anaplasmosis. En cuanto a la localización geográfica de la enfermedad, pues bueno, aquí podemos ver un mapa de la República Mexicana. En rojo, podemos ver los brotes contemporáneos de rickettsiosis. En azul oscuro podemos ver los brotes históricos, o sea, sitios del país en los que en algún momento de la historia ha habido brotes. Se sabe que la enfermedad por Rickettsia rickettsii, la primera vez que se documentó en México fue en los años 40. A partir de ahí, pues ha habido brotes en diferentes partes del país asociado pues a infestación de garrapatas, y los brotes contemporáneos los vemos en rojo. Como pueden ver, pues principalmente estados del norte del país, pero por ejemplo en Yucatán también se han presentado brotes contemporáneos de rickettsiosis. Em, Sobre todo los estados del norte del país son los que van ganando en cuanto a la incidencia. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo se comparan los estados fronterizos mexicanos con el resto de los estados de México en los que hay enfermedad. Y como pueden ver, pues la tendencia es que en el norte del país la incidencia es muy alta e incluso hay episodios en los que la incidencia es muy alta. Y vemos que a partir de esta década, del 2020, ha habido un incremento paulatino en el número de casos nuevamente. O sea, hay un rebrote. Los estados del norte del país son los que se llevan de calle pues, al resto de los estados del país en cuanto al número de casos. El estado que más casos tiene es Sonora. Aquí estamos en la semana epidemiológica 36 de este año. Sonora es el que se lleva el primer lugar, un poco más de 70 casos. De ahí le seguimos nosotros, Baja California, con un poco más de 60 casos. Y el resto de los casos se reparten entre Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa. A nivel nacional, a la semana 36
244 casos hay confirmados, y otros estados que tienen 3, 4 casos son Coahuila, Durango, Baja California Sur, y ya el resto del país, 0 presencia de la enfermedad. Hablando ya específicamente de Baja California, aquí podemos ver este gráfico de un estudio que se realizó. Aquí podemos ver la tasa de fatalidad acumulada en Baja California hasta el año 2016. Esta está cortada, aquí alcanzamos a ver un poco después, pero bueno. Esta información hasta 2016 podemos ver que la fatalidad, la tasa de fatalidad de la enfermedad también ha ido aumentando, ¿no? Considerablemente, hasta más del 40%. Un nivel que sí se considera un poco inaceptable eh, o sea, teniendo en cuenta que hay tratamiento específico y que, pues bueno, el estar en una zona endémica nos debe de hacer pensar en la enfermedad pronto. Bien, bueno. Ahora hablando de la garrapata, pues bueno, se distribuye de diferentes formas. Hay dos principales garrapatas que son las que tenemos en observación aquí. El Dermacentor variabilis, que es la eh, garrapata del perro americana, y el Rhipicephalus sanguineus, que es la que pues yo creo que todos conocemos más. Vean pues cómo el Rhipicephalus sanguineus se distribuye pues, en Estados Unidos, pues en todo el país, y la garrapata del perro americano tiene ahí un hueco en esta región estadounidense. Y estas son pues unas imágenes de las garrapatas que pues viéndolo a grandes rasgos, pues la verdad es que es lo mismo, ¿no? O sea Dermacentor o sea Rhipicephalus, pues la verdad es que garrapata es garrapata, ¿no? Bueno, el ciclo biológico es relevante saber pues que en el verano las hembras adultas se liberan de su huésped, perdón, que en este caso podría ser la vaca. Ahí se liberan para poner huevos. Los huevos eclosionan en unas larvas con 6 pies. Las larvas buscan otro huésped para invadirlo y se alimentan del primer huésped. Después, estas larvas se evolucionan a lo que se conoce como ninfa, que es una forma un poco más evolucionada de este Pokémon, y va cambiando de huéspedes con el paso del tiempo. ¿Qué es lo importante de esto? Saber que la rickettsiosis se transmite a través de todos estos ciclos biológicos de la garrapata. O sea, ya sea larva, ninfa o en forma adulta, la bacteria se transmite a través de todas esas fases. Entonces, que nos muerda una ninfa o que nos muerda una garrapata adulta, pues es lo mismo. Las larvas, por lo general, no muerden, pero sí lo pueden hacer. Y pues aquí está una foto, vean, esto sería una pequeña larva. Luego aquí está una ninfa que apenas alcanzan a ver sus patas. Y estas ya serían formas adultas de la garrapata, que en este caso parece un Rhipicephalus sanguineus. Ok, en cualquiera de estas fases puede haber presencia de Rickettsia rickettsii o de cualquiera de las otras rickettsias. Bueno, este es un estudio que se publicó este año en el cual se hizo la búsqueda intencionada de garrapatas eh, en zonas en las que había brotes de rickettsiosis. Se encontró que el Rhipicephalus sanguineus estaba en un 33% de los perros y en un 23% de los patios. Pero en las áreas en las que encontraron casos de rickettsiosis, hubo un aumento hasta de 6 veces de posibilidad de tener garrapatas. Bueno,
Entonces, el factor de riesgo para que una persona adquiera rickettsiosis es que esté en contacto con garrapatas, ¿no? Obviamente que esté en una zona endémica, el clima cálido húmedo, las viviendas precarias, o sea, me refiero a que el piso sea de tierra, que el piso sea de tierra y que la vivienda tenga mucha basura, ¿sí? O sea, pues la típica casa que está abandonada, en la que hay muchos cacharros y que el piso es de tierra y en la que deambulan perros callejeros. Esa es, digámoslo, el foco sobre el cual deberían de dirigirse las acciones preventivas. El contacto con perros, obviamente, porque pues debe de transmitirse, o sea, tienen que transportar la garrapata a través de un huésped. El retiro incorrecto de la garrapata también, porque puede llegar a suceder que alguien se encuentra una garrapata y se la retira de manera incorrecta. Esta es la forma correcta de retirarlo. Se debe de utilizar una pinza y se debe de asir a la garrapata de la parte más basal de su cuerpo. Esto para que no se desprenda la cabeza al momento de retirar a la garrapata y que esto nos dé un inúculo mayor de la saliva, que es donde se encuentra la bacteria. La eficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es otro factor de riesgo. Bueno, este es un factor no modificable, obviamente, es una alteración congénita. Y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima que protege a los eritrocitos contra el daño oxidativo. Entonces, una persona con esta deficiencia enzimática pudiera sufrir un mayor daño por estrés oxidativo que en adelante vamos a ver qué tiene que ver en la fisiopatología. El tamaño del inúculo bacteriano, claro que también tiene que ver, no es lo mismo que te muerda una sola garrapata y que tú te la hayas retirado a tiempo, a que vivas con una infestación de garrapatas o que te hayan mordido más de una, o dos, o tres, o cuatro. Entre mayor sea el inóculo, pues más corto va a ser el periodo de incubación y obviamente mayor va a ser la reproducción, la fisión binaria de bacterias que pudiera llevar a un mayor daño sistémico. Ok, bueno, la rickettsia es una bacteria, obviamente, del orden de los rickettsiales, de la familia Rickettsia C. Es una bacteria gram negativa, es aerobia y es intracelular obligada. O sea, debe estar dentro de una célula para poderse reproducir. Ahorita vamos a ver cómo es que lo logra. Esta es una tinción en la que podemos ver en las células endoteliales cómo está recubierta o cómo está invadida de bacterias. Tiene tropismo por las células endoteliales, entonces es por donde principalmente se reproduce. Ok, bueno, esta es la bacteria, esta es la Rickettsia rickettsii. En su membrana tiene estas proteínas unidas a los lipopolisacáridos de la membrana, que son el ROMP A y B. Estas proteínas son las que son reconocidas por la célula endotelial, ¿ok? A través de este reconocimiento por las células endoteliales, se produce una reacción de ubiquitinización mediante esta enzima, la ligasa de ubiquitina, y esto es lo que inicia el proceso de fagocitosis, ¿ok? Esto es lo que debería suceder de manera normal en respuesta a cualquier interacción bacteriana. Las bacterias tienen proteínas en su superficie que las reconocen como exógenas o como extrañas, el cuerpo las fagocita, se hace esta reacción de ubiquitinización y mediante fibras de actina se envuelve a la bacteria y entonces queda dentro de un fagosoma. Esto es la antesala para que la bacteria sea degradada por el sistema inmune. Pero esta bacteria tiene la propiedad de escapar del fagosoma mediante la acción de esta fosfolipasa y entonces entra al citoplasma de la célula, ¿ok? Escapa el fagosoma y entra al citoplasma de la célula.
Ahí se reproduce mediante fisión binaria, no mitosis porque no es una célula eucariota, pero pues básicamente es lo mismo, o sea, se divide en dos y luego en dos, y en dos, y en dos, y en dos, y entonces se va reproduciendo en el interior de la célula huésped. Otra cosa muy interesante que hace la Rickettsia rickettsii es utilizar el mecanismo interior de la célula a su favor. Entonces, la actina que vimos aquí al principio, que se utilizó para envolver a la bacteria en el fagosoma, la Rickettsia la puede utilizar para su propio beneficio y entonces generar que se le conoce como filopodia. O sea, la filopodia es, digamos, lo que es el instrumento que va a utilizar para moverse de célula a célula. Entonces, usa la actina del huésped para desplazarse entre células, ¿sí? Se desplaza entre células y entre cada célula que se va desplazando, pues va quedándose alguien para hacer fisión binaria. Entonces, esto hace que la bacteria no sea reconocida por el sistema inmunológico hasta que ya es muy tarde. La velocidad a la que se puede desplazar son 4.8 metros por minuto. Pues esto hablando de células endoteliales es muchísimo, ¿no? O sea, pues y por minuto, ¿no? Entonces está desplazándose entre células y está reproduciéndose entre células. Bueno, ¿qué pasa entonces después? La carga bacteriana, el inóculo bacteriano va generando una respuesta inflamatoria interna. Ya cuando la inflamación es suficiente, puede inducirse ya sea necrosis o apoptosis. Necrosis, pues porque ya hay muchas riquezas adentro de la célula, se acaba el sustrato que mantiene la integridad de la membrana celular y entonces la célula se destruye, explota. Y cuando la célula explota, pues bueno, libera su contenido a la circulación y eso rápidamente recluta a las células inflamatorias, linfocitos y macrófagos. Linfocitos y macrófagos. Estas células, pues bueno, se encargan de recoger todos los detritus, todos los restos de células y mediante este proceso se generan especies reactivas de oxígeno. Esto también va a ir debilitando las uniones intercelulares, ¿ok? Entonces, el cemento que está entre célula y célula se va degradando, se van perdiendo esas uniones intercelulares y esto va a dar un aumento de la permeabilidad vascular, ¿ok? Entonces, sucede que hay inflamación dada por macrófagos y linfocitos, sucede que hay aumento de la permeabilidad capilar, porque esta bacteria afecta sobre todo a células endoteliales, y entonces esto genera que haya un aumento de la permeabilidad vascular y lo que se le conoce como vasculitis linfohistiocytaria, que esta es, digámoslo, la forma final o la entidad patológica que lleva a la muerte a la persona. ¿Por qué? Porque aumenta hay edema, hay hipovolemia, porque el líquido está fugándose al tercer espacio. Puede haber hipotensión, puede haber hipovoluminemia, daño endotelial. Se activan las plaquetas como para tratar de mantener unido el endotelio. Esta activación plaquetaria induce la generación de trombina. Esto puede agotar los factores de coagulación y entonces dar lo contrario, sangrado, fibrinólisis acelerada. Ok, bueno. Entonces, ¿esto cómo se va a manifestar en la persona? Em, Vamos a poner aquí esta tablita que representa la historia natural de la enfermedad. Pues primero te muerde una garrapata. Antes de que tenga síntomas, el periodo prepatogénico va de 0 a 14 días. 4 a 7 hasta el 14, claro que depende del inóculo bacteriano. Si el inóculo bacteriano es muy grande, el periodo de inoculación, el periodo de incubación puede ser menor y sobre todo en pacientes pediátricos, el periodo de incubación es mucho más corto,
¿ok? Puede ser de días, 2 o 3 días. Cuando empiezan los síntomas, hay que tener bien en mente que el periodo crítico son 5 días, ¿ok? 5 días es el periodo máximo que deberíamos de tardarnos en iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Síntomas tempranos, pues inespecíficos, ¿no? Y el problema de esta enfermedad es que los síntomas tempranos son muy inespecíficos. Cefalea, fiebre, mialgias, astenia y anemia. O sea, eso es casi en el 100% de los casos. Cosas que nos deben hacer sospechar rickettsiosis. Número uno, pues lo epidemiológico, ¿no? O sea, el contacto con la garrapata café del perro, o sea, el contacto con el perro. Pero aparte de eso, las manifestaciones clínicas que nos tienen que llevar a pensar en la rickettsiosis es que la fiebre sea persistente. O sea, que responda de pobre manera a antipiréticos y que sea muy alta. Por lo general puede llegar a ser hasta de 39 grados o mayor. Cefalea intensa, malestar general y el rash. El rash es una característica clínica que es muy patognomónica, podríamos decirlo, de la enfermedad, pero no suele presentarse en todos los casos. E incluso es un factor de mal pronóstico que el paciente presente el rash de manera temprana o que lo haya presentado y se haya clasificado como algo más. Bueno, si por alguna razón el paciente tiene estos síntomas y pasa 5 días sin tratamiento, evolucionará a una fase grave de la enfermedad, en la cual se va a presentar con una fiebre persistente de igual manera. Esto ya puede progresar a edema, necrosis de extremidades, choque séptico, trastornos de la coagulación y en general afección multiorgánica, cerebral, cardíaca, pulmonar, renal, hepática. Y obviamente esto pues lo va a llevar a la muerte. Si el paciente se trata de manera temprana o no tan temprana y mejora, hay un periodo dentro del patogénico de convalescencia y este puede durar meses. Una persona que es afectada por rickettsiosis y que tiene una enfermedad grave puede tardar meses en recuperarse porque hay secuelas neurológicas, entre otras cosas. Bien, el exantema. ¿Qué es el exantema? Como les decía, en los niños puede presentarse incluso hasta en las primeras 48 horas. Depende del inóculo bacteriano, pero bueno. Y en los adultos puede comenzar en el tercer o cuarto día. ¿Dónde se presenta primero? Bueno, la característica es que es no pruriginoso, es típico pero no patognomónico. Inicia como un exantema macular de unos 5 milímetros, color rosa pálido que desaparece a la digitopresión. El sitio habitual de aparición inicial es en muñecas, y antebrazos, y de ahí se distribuye de manera centrípeta. Al final de la primera semana, o sea, después del quinto día, que es lo que les decía, no deberíamos de dejar evolucionar un exantema más de 5 días. Pero al final de la primera semana puede ser maculopapular generalizado y ya distribuirse en todo el cuerpo. Y está esta imagen del exantema macular y en el centro, pues, la garrapata, ¿no? Ahí está. Entonces, si vemos a un paciente así, si llega pues con el exantema y una garrapata, pues ya no queda duda, ¿no? Que es una rickettsiosis. Ok. Bueno, esta es la distribución habitual, ¿no? Primero empieza en las muñecas, en los tobillos y ya después se puede ir al tronco. Em, Puede ocurrir en palmas de las manos y en las plantas de los pies, en la mitad de los casos. Y esto, como les decía, es una señal de retraso en el diagnóstico. ¿Va? Bueno, estas son algunas imágenes más de lo que puede suceder si el exantema progresa sin tratamiento. Y estas ya son fotos de necrosis, isquemia de extremidades, que estaba pues por la progresión de la vasculitis linfohistiocitaria.
Ok. El edema prioritario, estos ya son datos de fuga capilar, ¿no? O sea, el paciente que ya nos llega en edema en anasarca está perdiendo albúmina, está fugando mucho líquido al tercer espacio y entonces puede manifestarse así, con mucho edema. La fuga de líquido al tercer espacio también puede dar alteraciones neurológicas como confusión, meningitis, eh, y como les decía, pues las secuelas hasta el 20% de los supervivientes pueden ser severas y duraderas. Y pues también las amputaciones, ¿no? Las amputaciones, pues es una causa obviamente de discapacidad importante y pueden presentarse en una buena parte de los pacientes no tratados. ¿Qué factores están asociados a la mortalidad? O sea, ¿en qué pacientes hay más riesgo de tener el desenlace fatal si no reconocemos la enfermedad a tiempo? Sobre todo el que inicia tratamiento posterior al quinto día. ¿Ok? Este es algo bien consistente que se ha reproducido en estudios observacionales de diferentes tipos, en diferentes sitios, y más de 5 días de retraso del tratamiento es eh, pues bueno, va en contra y puede llevar rápidamente a la muerte. Mayores de 40 años o menores de 10 años, antecedente de etilismo o pues lo que les comentaba, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y podemos encontrar al paciente así, pues con edema, con lívido reticularis, con zonas de necrosis distal. Ok, hallazgos de laboratorio, pues no hay ninguno específico, obviamente, como es una enfermedad que afecta a todos los órganos y sistemas, pues va a causar eso, va a causar alteraciones en diferentes órganos y sistemas. Puede haber leucocitosis, puede haber trombocitopenia por esta activación plaquetaria y de la coagulación intravascular. Puede haber elevación de transaminasas, puede haber hiponatremia. La hiponatremia pues tiene diferentes mecanismos, pero bueno, tendrá que ver con la hipovolemia dada por la fuga capilar al tercer espacio. Puede haber elevación de CPK y LDH, pero bueno, en general son alteraciones inespecíficas también, ¿no? Hay otras enfermedades que presentan trombocitopenia, transaminasemia, hiponatremia y que pueden parecerse a la rickettsiosis. Bueno, cualquier persona que tenga cuadro clínico, o sea, pues lo que les decía, fiebre, síntomas generales, con o sin exantema y que tenga antecedente de haber estado expuesto a perros, debería de ser un caso sospechoso. El caso probable es en el que hay alteraciones hematológicas o elevación de transaminasas sin confirmación de laboratorio, y el caso confirmado es cuando ya tenemos, pues, como se dice, los pelos de la burra en la mano, en la que ya vimos una seroconversión por anticuerpos, en el que detectamos el ADN de la bacteria en la sangre, o el aislamiento. Pero el aislamiento, o sea, el cultivo, no se hace. El cultivo solamente es con fines de investigación. Eso pues ténganlo bien presente. Entonces vamos a irnos con estas, PCR o serología. La serología, aquí dice seroconversión, o sea, seroconversión quiere decir que debe de pasar un periodo de tiempo en que tomamos la primera muestra y en la que se hace la seroconversión de los anticuerpos. Y para eso pasan semanas, entonces tampoco debemos de dejar pasar semanas para confirmar el diagnóstico de la rickettsiosis. Entonces lo que nos dejaría la opción más viable es la detección del ADN de la bacteria en sangre. Ok, bueno. Entonces, la ruta para el diagnóstico, pues en el suero podemos tomar los anticuerpos. La desventaja de la toma de los anticuerpos es que se debe de tomar la primera muestra, o sea, la basal, posterior al séptimo día, ¿ok? Entonces, posterior al séptimo día, pues igual ya no hay paciente, ¿no? Eh, se toman estos estudios porque sí se necesita confirmar o no la enfermedad, pero no es necesario para el inicio del tratamiento. ¿Ok? Entonces, un paciente que llega en menos de 7 días con síntomas, no vamos a tomarle los anticuerpos hasta después del séptimo día, la primera muestra. La segunda muestra debe tomarse de 2 a 3 semanas después de la primera. Y esto es para corroborar que haya hecho la seroconversión. Bueno,
Entonces, útil, pero no debe de ser necesaria para el inicio del tratamiento o para confirmar la enfermedad. Em, aquí tomamos una muestra para una PCR y pues bueno, esta está muy fácil, ¿no? Hay presencia de material genético de la bacteria en la sangre, pues positivo. Y la otra, pues sería biopsia del tejido, que pues una posibilidad un poco más remota, pero se puede realizar. Aquí está este cuadro, vean cómo lo que les comento, estas son semanas, antes de la primera semana, esta inoculación, aquí detectamos la PCR en sangre, los anticuerpos, vean hasta dónde se positivizan, eh, y por eso no es necesario que nos esperemos a una prueba de laboratorio para iniciar el tratamiento. El tratamiento debe iniciarse con la sospecha clínica y epidemiológica. Okay. Limitaciones de la muestra, entonces, pues bueno, el tiempo de espera es mucho, es muy amplio. También aquí para la PCR tenemos problemas porque el laboratorio de referencia está en la Ciudad de México, entonces la muestra se manda a la Ciudad de México y tarda días en volver. ¿O no? ¿Usted lo simuló? Ah, ok, muy bien. Bien. Es más rápido, pero bueno, no debemos de esperarnos a la PCR, ¿no? Eh, Para la serología es necesaria la toma de 2 muestras. También puede llegar a suceder que la PCR, la detección de la PCR sea menor si el paciente ya recibió tratamiento con antibióticos, ¿no? O sea, con la doxiciclina. Bien, tratamiento, pues la única opción terapéutica es la doxiciclina. La doxiciclina es el único antibiótico que ha demostrado pues efectividad en las enfermedades transmitidas por garrapatas, independientemente de la edad y de las otras condiciones de salud. En, en ocasiones, el tratamiento empírico con doxiciclina se debe de iniciar al mismo tiempo del tratamiento que se da para otras enfermedades. Por ejemplo, una persona que se presente con síntomas sistémicos, exantema generalizado y síntomas que parezcan de meningitis, pues pudiéramos considerar una meningococcemia por Neisseria y una rickettsiosis, ¿no? Ambas son válidas. Entonces, entre qué es una y es la otra, se debe iniciar el tratamiento empírico para ambas, ¿ok? Es adecuado iniciar la doxiciclina junto con otros antibióticos si es que la sospecha no es clara. Pero si hay antecedente epidemiológico, pues hay que darle doxiciclina. La oxiciclina, pues bueno, viene en cápsula o en solución intravenosa. ¿Cuál se debe de utilizar? Pues cualquiera de las dos. Obviamente la que está más fácilmente disponible es la cápsula. Si el paciente no puede tolerar la vía oral o pensamos que la absorción intestinal va a estar comprometida, entonces se puede utilizar la solución intravenosa. Pero cualquiera de las dos es útil. Efectos adversos, pues da anorexia, náusea, puede dar vómito, diarrea, fotosensibilidad. Eh, pues está esta controversia de que sí o no puede producir hipoplasia del esmalte y pigmentación de los dientes. Esto al parecer pues no es cierto. Al parecer no es cierto. O sea, el problema de la hipopigmentación, de la hipoplasia del esmalte y la pigmentación de los dientes tiene que ver con estudios que se hicieron con tetraciclinas en general, no con doxiciclina. Hay un estudio reciente en el cual le autorizaron pacientes pediátricos a recibir doxiciclina. Bueno, más bien observaron a los pacientes pediátricos que recibieron doxiciclina contra los que no, y vieron pues que no hubo realmente un problema de hipoplasia del esmalte. Puede haber interacciones farmacológicas de la doxiciclina con anticoagulantes y heparina, y los anticomiciales disminuyen la concentración plasmática. Entonces, pues bueno, tener solamente consideración en ese caso de una persona que ya esté recibiendo este tipo de fármacos. Bueno,
La dosis en niños menores de 45 kilos, 2.2 miligramos por kilo al día o cada 12 horas, vía oral o intravenosa, por 5 días o mayor o después de 3 días sin fiebre, ¿ok? El tratamiento pues lo recomiendan 5 o 10 días, pero bueno, en muchas partes van a encontrar que es recomendable dar el tratamiento hasta que el paciente haya permanecido más de 3 días afebril. En caso de pacientes embarazadas, pues sí hay algunos reportes sobre de efectos teratogénicos de la doxiciclina, pero pues aún así es el único tratamiento que existe. No hay opciones reales, entonces debe utilizarse la doxiciclina. Y en caso de que exista alergia a la doxiciclina, ese sí podría ser una limitante para utilizarla. Eh, Incluso en ese caso, se sugiere que se consulte con un especialista en enfermedades infecciosas para un protocolo de sensibilización al fármaco, porque es mejor dar el tratamiento y tratar una respuesta alérgica a dar otro fármaco que sea menos efectivo y que el paciente, pues, con alergia y todo, pues, fallezca, ¿no? La otra opción es el cloranfenicol. El cloranfenicol lo encontramos en cápsulas o en solución inyectable y esta puede utilizarse también. La solución inyectable ya no está disponible en Estados Unidos, por ejemplo. La retiraron del mercado porque por las preocupaciones de alteraciones hematológicas, sobre todo anemia aplásica o agranulocitosis. También puede interactuar con otros fármacos y pues la contraindicación sería que el paciente tuviera hipersensibilidad al fármaco. Lo ponemos aquí porque es la opción terapéutica, pero realmente no está recomendado que se utilice el clorfenicol. Si se, o sea, la doxiciclina es la reina. Bueno, ok. Entonces, el diagnóstico de la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii es clínico. O sea, aquí debemos de tomar en cuenta el tiempo es muy importante. Entonces, un paciente que tenga un cuadro de fiebre persistente, sobre todo persistente, que no mejore, que no responda con antipiréticos, que esté acompañada de cefalea muy intensa, de astenia e inamia, y que tenga el antecedente epidemiológico de contacto con el perro debe de hacernos actuar rápidamente. La doxiciclina es el tratamiento de elección, es bastante seguro. Si nos tardamos, el paciente puede fallecer. El retraso mayor a 5 días en el inicio del tratamiento se asocia a la mortalidad. Y la prevención requiere del control del vector, educación comunitaria sobre el riesgo y signos de alarma. O sea, no sean como Ricky, ¿no? Hay que hacer a sus perros, hay que limpiar los espacios, quitar cacharros, ¿cómo se llama? Fumigar, fumigar los espacios, quitar los cacharros, iniciar disciplina de manera temprana. Algo, hace poco tuvimos una plática de este tema con algunas autoridades y estuvieron haciendo un ejercicio en el cual interrogaban a un paciente ficticio que llegaba con síntomas de ricketsiosis, ¿no? Y todo el mundo le preguntaba que si habían visto garrapatas. Le preguntaron, oiga, ¿y no vio garrapatas? ¿Y no vio esto? ¿No vio? O sea, pues tal vez no, o sea, es difícil, pues hay gente que tal vez no sabe cómo es una garrapata, ¿ok? A mí lo que se me hace importante es el contacto con el perro, el perro. Una persona tiene síntomas, cefalea muy intensa, fiebre persistente, y estuvo en contacto con un perro, no tienes que haber visto la garrapata mordiéndote. Yo creo que con que estés en contacto con un perro es suficiente. Pues ya vimos aquí, en el estudio que hicieron en Ensenada, 33% en general de perros con garrapatas, pero en zonas en las que hay casos, hasta 6 veces más. O sea, pues la probabilidad aumenta mucho más. Entonces, más que buscar la garrapata, es buscar la interacción o el antecedente epidemiológico de contacto con perros. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si